Entonces, es la enfermedad más prevalente en lo que es enfermedades reumáticas. Está ubicada en lo que se llama enfermedades difusas del tejido conectivo. Estas enfermedades difusas del tejido conectivo vienen a ser un síndrome. Enfermedades difusas del tejido conectivo. Detrás de este síndrome hay varias enfermedades que son las más prevalentes en el campo de la reumatología. Y a la cabeza está artritis reumatoidea que vamos a tocar ahora. Después van a tocar lupus eritematoso, esclerosis sistémica, polimiositis, dermatomiositis, síndrome de Sjögren, y este grupo de enfermedades, las vasculitis sistémicas pulmonares, que son un gran grupo de enfermedades también de origen autoinmune. ¿Qué tienen en común estas enfermedades? Todas ellas dan en común las poliartritis crónicas, pasadas las 6 semanas, ¿sí? Usualmente, digo, son adictivas, son bilaterales, en los dos lados, ¿sí? Hoy día vamos a ver también que esto de simetría, como les dije en la primera clase, igual grado de compromiso de esclerosis en una articulación, igual grado en la otra articulación, hablando de las muñecas, por ejemplo. Esa era una característica en la artritis y en lupus, pero hoy día esa simetría como que ya se está dejando de lado. Pero en general, en la práctica clínica eso es lo que vemos. Ya el término de ser crónico, el término de ser aditivo, de sumar bilateral en los dos lados, y la bilateralidad tiene que ser simétrica, el mismo grado de dolor o de signos cromósicos en ambas articulaciones, por ejemplo, muñecas. Hay una superposición de signos y signos extraarticulares. Estas artritis como tal no solamente es artritis, sino que pueden dar cuadros de periartritis, compromisos de bursa, de tonos, ¿ya? Inclusive pueden debutar con compromisos extraarticulares y no necesariamente articulares. Entre todos estos grupos, entre todas estas enfermedades, las 6, hay una superposición de síntomas tanto articulares, tanto extraarticulares, ¿sí? O sea, todos ellos pueden presentar una poliartritis crónica, se superponen síntomas, signos. Hay superposición de serología positiva, todos ellos pueden tener anticuerpos, determinado tipo de autoanticuerpos con antígenos específicos que se van a expresar en todos ellos. Entonces, hay una superposición, por decir, el factor reumatoideo que me ayuda mucho en el diagnóstico de artritis reumatoidea también puede estar positivo en un menor grado en otras enfermedades como lupus, esclerosis, polimiositis, síndrome de Sjögren, ¿ya? No hay un autoanticuerpo específico, vamos a ver después que los autoanticuerpos sirven mucho en el diagnóstico de estas enfermedades, en encontrar autoanticuerpos específicos. Pero no hay ningún autoanticuerpo que sea exclusivamente específico de una entidad y que me ayude a decir, yo estoy frente a esta enfermedad, ¿ya? Hay superposición entonces también de autoanticuerpos en estas distintas enfermedades, incluyendo datos de laboratorio, por decir, en muchos hay leucopenia, en muchos de ellos puede haber trombocitopenia, en muchos de ellos puede haber exámenes de orina positivos en cuanto a proteinuria, hematuria patológica. Entonces, laboratorialmente también hay mucha superposición de síntomas, casi todos ellos van a dar anemia crónica. La histología, la biopsia, también no hay un dato exclusivamente que pertenece a una determinada entidad. La histología ayuda mucho a los diagnósticos de actividad, también es una ayuda en el diagnóstico, pero no hay exclusividad, no hay especificidad. Por eso se habla de superposición, ¿ya? Superposición de datos clínicos, de datos laboratoriales, de datos histopatológicos en todas estas entidades. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Y el tratamiento que se da en estas entidades es un tratamiento básicamente inmunosupresor. Si yo digo corticoides, hay que dar en dosis de 0.5 hacia arriba, 0.5, 1, 2 miligramos por kilo de peso, que son dosis inmunosupresoras de corticoides. Prácticamente casi todos ellos se va a utilizar corticoides, ¿ya? Entonces también tienen en común el tratamiento inmunosupresor. No es igualito para todos, de ninguna manera. Siempre cada entidad tiene una manera muy peculiar de tratarse con un tratamiento inmunosupresor.
Entonces, siempre cuando hablemos de enfermedades difusas del tejido conectivo, tenemos que ubicarnos en esta gráfica que siempre la pongo, que es desde inmunología, que es una gráfica que me permite ubicarme cuando estoy frente a autoinmunidad tumoral o frente a autoinmunidad celular. Y la autoinmunidad tumoral, algunos puntos claves: célula receptora de antígenos, linfocitos T helper 2, linfocitos B, interleucin 4, 5, 6, 9, 10, 13. Linfocitos B hacen un switch, un cambio hacia células plasmáticas, se producen los autoanticuerpos dirigidos contra un antígeno específico, se forma un inmunocomplejo. Este inmunocomplejo se deposita en tejidos y da enfermedades por inmunocomplejos. Gran parte de las enfermedades de autoinmunidad obedecen a esto, enfermedad por inmunocomplejos, que no es otra cosa que autoinmunidad tumoral. Cuando hablo de autoinmunidad tumoral, estoy hablando básicamente de la presencia de autoanticuerpos, de anticuerpos. Eso me habla de autoinmunidad tumoral, ¿verdad? Y cuando yo hablo de autoinmunidad celular, hablo de que células receptoras de antígenos, linfocitos T helper 1, básicamente interleucin 2, gamma interferón, hablo de células naturales, linfocitos T citotóxicos, de macrófagos, y todo esto va a producir un proceso inflamatorio de autoinmunidad celular, ¿sí? Y acá en autoinmunidad celular, entonces las interleucinas básicas, los T helper 1 es el centro que comanda la autoinmunidad celular, en cambio en el otro es los T helper 2, interleucin 2, gamma interferón, los principales de autoinmunidad celular, y estas células naturales, linfocitos T citotóxicos y macrófagos son las principales células de autoinmunidad celular. Y ya después viene toda una hecatombe de un proceso inmunoinflamatorio al final de esta respuesta. Entonces, siempre tenemos que ubicarnos en esto, ¿ya? Las enfermedades autoinmunitarias obedecen más a un patrón de autoinmunidad humoral o autoinmunidad celular, y eso un poco nos ayuda a ubicar fundamentalmente, después vamos a ver en el tratamiento, ¿no? Pero en general no hay exclusividad, no hay que una enfermedad autoinmunitaria sea solamente de autoinmunidad humoral o sea de autoinmunidad celular. Habrá predominancia de uno, pero no es exclusivo. Usualmente se da entonces en autoinmunidad tanto humoral como celular, en lo que es inmunidad adquirida. No estoy poniendo acá la inmunidad innata, que también participan en las enfermedades autoinmunitarias. Entonces, la producción de las interleucinas, algunas se producen más en autoinmunidad humoral y otras más en autoinmunidad celular. Hoy en día está muy bien estudiado pues, que las citocinas son clave en la producción de síntomas derivados de enfermedades autoinmunitarias. Interleucin 1, interleucin 6, factores de necrosis tumoral, gamma interferón, van a producir ¿qué cosa? Fiebre. Todas estas interleucinas van a nivel de las neuronas, a nivel del hipotálamo, donde se regula la temperatura, ahí hacen producir mayor cantidad de prostaglandínidos, se produce una disregulación de estas neuronas, la resultante es la producción de fiebre, ¿ya? Fiebre. Interleucin 1, interleucin 4 hacen secuestrar fierro a nivel de los macrófagos, la resultante que va a ser anemia. Muchas de estas enfermedades dan anemia. Interleucin 1, que hace a nivel de células de neuronas de la corteza cerebral, va a hacer producir más óxido nitroso. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Sueño. Es un sueño patológico. Anorexia, las pocas ganas de comer, va a haber mayor liberación de leptinas. No se sabe muy bien qué citocinas hacen producir anorexia. Caquexia, cuando hay una enfermedad autoinmune, los pacientes tienden a perder peso. La pérdida de peso en extremo se llama caquexia. Interleucin 1, factores de necrosis tumoral, hacen liberar mayor cantidad de aminoácidos a nivel de las células musculares y eso es lo que produce la baja de peso. Liberación de aminoácidos de las células musculares. Y así por el ejemplo, hay otras, pero bueno, estas situaciones de fiebre, de anemia, de sueño, de bajo apetito, de baja de peso, son comunes entonces a muchas enfermedades autoinmunitarias, no es en todos por igual, pero son comunes a varias de ellas, en razón de que
de la mayor producción de estas interleucinas. Si yo me ubico cuando hay una luz, cuando hay una enfermedad microbiana, llámese virus, llámese bacteria, llámese parásitos, o cuando una persona tiene cáncer, y el sistema inmunitario también se activa para eliminar, así como para eliminar microorganismos, tiene que eliminar células cancerígenas, también se produce mayor cantidad de interleucinas, y por eso es que en estas entidades, cuando tenemos infecciones o cuando tenemos cánceres, también estos pacientes pueden presentar fiebre, anemia, sueño, anorexia, caquexia. Y entonces ahí viene justamente lo importante en medicina, ¿no? Esto de las interleucinas tendrá unos 20 años de descubrimiento, un poco más tal vez, que a partir de ahí ya se conocía que estas eran las causantes de estos síntomas. ¿Y cómo es posible, pues, que si yo tengo cáncer, si yo tengo infecciones, y si yo tengo enfermedades autoinmunitarias, todas ellas tienen fiebre, todas ellas pueden dar sueño, baja de peso, etc. Por eso, por las interleucinas, porque la respuesta inmunitaria produce exagerada cantidad de interleucinas y estas son las inductoras de estos síntomas, ¿ya? Y de ahí viene el diagnóstico diferencial, ¿no? Fácil sería decir, bueno, pues yo tengo una enfermedad inmunitaria, tengo un lupus eritematoso sistémico y es la única que me va a dar fiebre, la única que me va a dar sueño, nada de eso. Cuando tenemos estos síntomas tenemos que pensar en el global, ¿verdad? Que vamos a ver en todas estas circunstancias infecciosas, neoplásicas. Entonces entramos a lo que es artritis reumatoidea. Es una enfermedad autoinmunitaria sistémica. Básicamente compromete las articulaciones. Básica, en esencialmente son articulaciones, pero puede comprometer otros sistemas, pero que sí, ojos, pulmón, riñón, entre otros. ¿Ya? Pero básicamente compromete las articulaciones. Afecta el promedio un 1% de la población, más en mujeres que hombres, 3 a 4-1. Aprovecho para decirles que las enfermedades autoinmunitarias son predominantemente de mujeres y edades jóvenes de la vida, ¿ya? En edades jóvenes. Mujeres más en relación a estrógenos, jóvenes más porque es el despertar de la actividad del sistema inmunitario. En edades avanzadas ya es un poco raro que den. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario no está muy hiperactivo y entonces no va a autoagredirnos. En etapas jóvenes de la vida, cuarta, quinta década de la vida. Entonces, en la patogénesis de artritis reumatoidea, en esencia, en las enfermedades autoinmunes, no se conoce el antígeno que desencadenan las enfermedades autoinmunitarias. Se sabe todo el procesamiento, cómo se da la enfermedad autoinmunitaria desde un punto de vista autoinmune, pero no se conoce el antígeno que desencadena la enfermedad autoinmunitaria. Lo cierto es que quienes presentan antígenos son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 por las células presentadoras de antígenos profesionales, y los haplotipos que más están involucrados en la presentación de estos antígenos en AR es el antígeno HLA-DR4 y HLA-DR1. Son los dos haplotipos más implicados en la presentación de antígenos artritis reumatoidea. Y en esencia, fueron un rol fundamental. La artritis reumatoidea más tiene que ver con autoinmunidad celular. Que hay autoinmunidad humoral, también hay, pero el rol fundamental patogénico de la artritis reumatoidea es autoinmunidad celular, en los cuales juegan un rol fundamental los TGP1. Los TGP1. Ellos son los que van a reconocer los antígenos presentados por estos haplotipos y van a producir citocinas básicamente de inmunidad celular y de los citones gamma interferón. Los macrófagos también juegan un rol en autoinmunidad celular. Los macrófagos producen una serie de citocinas proinflamatorias, básicamente proinflamatorias. Los macrófagos tipo interleucin 1, 6, 8, 12, factores de expresión alfa, que son proinflamatorios y que juegan un rol fundamental en la patogénesis de artritis reumatoidea. Los neutrófilos siempre están metidos casi en todo. Al final van a la lucha los neutrófilos. Ellos van con el fin de eliminar células cancerígenas y microorganismos extracelulares, pero esa autoinmunidad van equivocadamente y los macrófagos que son como un caballo de guerra, tienen todo un armamentario de guerra y lo liberan y eso nos autoagrede mucho sin generar el proceso inflamatorio aunado a estas interleucinas.
Muchos mediadores inflamatorios son liberados, dentro de ellos prostaglandinas, leucotrienos, radicales de oxígeno, proteasas, todo lo cual produce un daño en el campo de batalla donde se está desarrollando la artritis reumatoidea. Como lo dije, el gran campo de batalla en lo que es las articulaciones son la membrana sinovial. Todo esto se va a dar en las membranas sinoviales. ¿Ya? Campo de la membrana sinovial. Entonces, básicamente, artritis reumatoidea es autoinmunidad celular, participa en TGT1, interleucin-2, gamma interferón, neutrófilos se meten ahí, inflamación articular, y las células presentadas de títulos como los macrófagos, los centrífugas y interdigitantes también liberan una serie de, cuando son activadas en este proceso de autoinmunidad celular, liberan toda una serie de mediadores proinflamatorios que producen daño en nuestras células y en nuestros tejidos. Radicales libres de oxígeno, proteasas, óxido nítrico, etcétera, prostaglandinas. Y entonces todo esto se desarrolla donde acá tenemos una articulación y la articulación, esta articulación diartrovial móvil está separada básicamente por el cartílago articular y cubriendo toda la cavidad articular está la membrana sinovial. Esa membrana sinovial es el blanco, prácticamente el blanco de ataque en todas las enfermedades autoinmunitarias que afectan las articulaciones. Desde luego que en otras enfermedades también metabólicas como la gota o las mismas infecciones, el blanco siempre va a ser la membrana sinovial. La membrana sinovial. La membrana sinovial normalmente produce el líquido sinovial que permite lubricar, mover las articulaciones, es un líquido blanco, incoloro, transparente, pero cuando se inflama y produce exceso de líquido ya se torna inflamatorio. Inflamatorio, ¿ya? Entonces, la etiología hemos dicho que no se conoce aún definitivamente cuál es el antígeno desencadenante. Pero hay muchos agentes que están implicados en el desencadenamiento de esta enfermedad. Agentes infecciosos como el virus de Epstein-Barr, el parvovirus, Mycobacterium tuberculoso, otros virus de Lisis aeresoliana, sustancias endógenas, por ejemplo, proteínas del colágeno, las hormonas inmunopotenciadoras que sobreactivan el sistema inmunitario, prolactina, hormona de crecimiento, el estrés sobre una base genética, sobre determinados, vamos a ver después, agentes genéticos que tienen que ver en el desencadenamiento de esta enfermedad. Es posible que actúen estos agentes estresores, digamos así. El estrés per se es un agente estresor, per se, el estrés que conseguimos todos el día a día, la corteza concilia, los problemas si no son modulados adecuadamente, el control emocional de ellos. Ese estrés va a producir muchas hormonas y van a ir a las células del inmunitario, va a causar una inmunopotenciación, una sobreactivación de células del inmunitario, siempre desencadenar sobre un fondo genético, que aparece en las enfermedades autoinmunitarias. El fondo genético explica más o menos el 50% de aparición de enfermedades autoinmunitarias. En lo que es artritis reumatoidea, el fondo genético, los genes más implicados en el desencadenamiento de las enfermedades son los genes que codifican para producir determinados haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad. En artritis reumatoidea, el HLA-DR4 y el HLA-DR1 son los más implicados, ¿ya? Hay subtipos dentro de ellos también. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Por qué viene el paciente? ¿Cómo es que viene el paciente? ¿No? En general es una poliartritis, 5 o más articulaciones. Es una poliartritis. Es insidiosa, semanas, meses, va apareciendo progresivamente, insidioso. Bilateral, los dos lados del cuerpo, por ejemplo, las dos muñecas, los dos codos, los dos hombres, es bilateral. La simetría que les he dicho, usualmente es simétrica, pero no siempre. Aditiva, que se va sumando, se compromete una articulación, después otra, y las previamente afectadas siguen, se suman.
A eso se refiere el término adictivo, ya les dije. Compromete pequeñas articulaciones de las manos o de los pies, pero también grandes articulaciones, muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas, tobillos. Esas son grandes articulaciones. Aquí tenemos que compromete ambos tipos de articulaciones. Pero después vamos a ver la diagnostica, lo más importante sean las pequeñas articulaciones de la mano, en temas de diagnóstico. Entonces, y esto ya también les mencioné, este compromiso de poliartritis, el paciente viene refiriendo dolor y signos inflamatorios a nivel de las distintas articulaciones, en su evolución pueden tener un curso monocíclico. 10 a 20% de estos pacientes les dio una vez y nunca más les volvió a dar. Se curaron. No es que se curó, el fondo genético ahí está dado, pero los estímulos estresores desaparecieron y la enfermedad desapareció. ¿Ya? Ese es el curso monocíclico que puede durar semanas, meses, inclusive 1 o 2 años y después desaparece del todo. El buen curso monocíclico. Pero el más frecuente es el policíclico, 70%. ¿Ya? En la gran mayoría de pacientes va a cursar con periodos de actividad, de artritis, con periodos de inactividad, en las cuales ya no hay los signos flogósicos de artritis. ¿Ya? Entonces, con o sin tratamiento va a tener el curso policíclico, es la evolución natural de la enfermedad. Naturalmente, como el tratamiento es un tratamiento inmunosupresor, va a tratar de aminorar todos los síntomas. Pero el curso policíclico ahí está dado, ¿ya? Está dado. La gran mayoría de enfermedades autoinmunitarias tienen estos cursos policíclicos. Artritis reumatoide es la más clásicamente descrita, tiene el curso policíclico. Y el progresivo, menos mal, el menos frecuente de todos, es aquel en el cual se desencadena una enfermedad autoinmunitaria tipo artritis reumatoidea y persistentemente, desde que comenzó, lo va a tener el resto de su vida. Siempre lo va a tener, ¿ya? Habrá algunas etapas de mayor agilidad, de menor agilidad, pero siempre va a estar activo, siempre va a requerir tratamiento. El paciente viene diciendo, doctor, quiero saber si me voy a curar. Tenemos que decir esto. El curso varía, no es igual en todos, ¿ya? Pero lo usual decir que va a tener un curso policíclico, etapas de reactivación y etapas de inactivación. Inactividad, no se sabe bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No se sabe, 1 mes, 1 año, 2 años, a veces la gente se inactiva 2 años, 5 años, 10 años, pero no puede. ¿Ya? Ese es el curso policíclico. Entonces, la evolución es variable. Al paciente hay que decirle, no hay un único curso como para poder decirle, toda la vida voy a recibir tratamiento, no se puede saber. ¿Ya? Es variable. En una etapa crónica de poliartritis va a haber deformidad articular. Puede haber destrucción del cartílago articular, y eso es lo que y hueso con hueso se van a juntar. Ya no hay movimiento de la articulación y eso se llama anquilosis ósea. ¿Ya? Anquilosis ósea. A nivel del axis, o sea, de columna vertebral, de la espina, axis, columna vertebral, a nivel de columna cervical, que se compromete frecuentemente en artritis reumatoidea, en todo lo que es columna, artritis reumatoidea compromete columna cervical, el resto de columna casi no. Puede haber una subluxación atlaido-apsoidea, que en casos severos, extremos, podría llegar a comprimir raíces nerviosas. Entonces acá tenemos una mano típicamente de artritis reumatoidea, hay una deformidad, en una etapa crónica hay deformidad articular. ¿Ya? Esta deformidad articular, usualmente las deformidades en artritis reumatoidea son en flexo-extensión, o sea, en flexión o en extensión de las articulaciones. ¿Ya? Flexión y extensión de las articulaciones. Y a nivel de las manos me puede dar los dedos en cuello de cisne o dedos en botonía. Lo pueden buscar en sus textos, cuellos en cisne o cuellos en botonía para describir las funciones, las deformidades en flexo-extensión de las falanges de las manos. ¿Ya? De las manos. A nivel de la muñeca hay una desviación hacia el radio, hacia el cúbito, desviación cubital. ¿Ya? Desviación cubital y manos, como les digo, de flexo-extensión. Es muy característico de la artritis reumatoidea esta mano. ¿Ya? Uno ve esta mano y dice artritis reumatoidea.
Otras enfermedades pueden dar esta mano, desde luego que sí, por ejemplo, lupus también lo puede dar, u otras, ¿ya? Un poco raro. Pero esto es más característica de artritis reumatoidea. Deformidades en flexo-extensión, pero algunas de lateralización como la muñeca. La artritis reumatoidea, aparte de comprometer básica y fundamentalmente las pequeñas articulaciones sobre todo, pero también grandes articulaciones, puede también haber un compromiso interarticular. A nivel de la piel nos puede dar cuadros de vasculitis, púrpuras, úlceras, hay una diapositiva para que veamos esto. A nivel del tejido celular subcutáneo nos puede dar todos los reumatoides en las superficies extensoras, por ejemplo, a nivel del codo se forman pequeños nódulos reumatoides se llaman. Puede dar neuropatías periféricas, lesiones de nervios periféricos. A nivel del mediano nos da el síndrome del túnel carpiano y en forma más rara una entidad que se llama la mononeuritis múltiple, ¿ya? Es una lesión asimétrica de nervios terminales, como por ejemplo el nervio cubital de la mano caída o del nervio tibial anterior y del pie caído. Entonces eso es una mononeuritis múltiple. A nivel hematológico, la anemia crónica, que es común a todas las enfermedades autoinmunitarias crónicas, en las cuales básicamente hay un secuestro de fierro a nivel de los macrófagos. Hay otros motivos también por los cuales se tiene anemia. Y entonces la anemia crónica es común en enfermedades crónicas. A nivel pulmonar puede haber derrame pleural, inflamación de la pleura, pleuritis y con o sin derrame pleural. Puede haber fibrosis pulmonar. Puede haber nódulos a nivel del pulmón, nódulos reumatoides que se llaman, fibrosamientos algodonosos a nivel de parénquima pulmonar. A nivel cardíaco también se debe comprometer pericardio, la pericarditis, puede dar miocarditis, valvulitis, es mucho más raro, y esto sí es bien frecuente a nivel de los ojos. Puede afectar las glándulas lagrimales, para que no se produzca un proceso inflamatorio, no se producen lágrimas, y eso es lo que se llama el ojo seco o queratitis seca, ¿ya? Eso puede ir acompañado de afectación de las glándulas salivales que producen la saliva y entonces dar un cuadro entre los dos de lo que se llama el síndrome de Sjögren. Y hay una clase para eso, el síndrome de Sjögren. Entonces, puede dar síndrome de Sjögren, síndrome de Ferritin, a nivel renal es un poco raro, las glomerulonefritis. Insuficiencia renal crónica es un poco más prevalente, los antiinflamatorios no esteroideos administrados crónicamente por largos tiempo, años, en general los consumidores de AINES, todos ellos hacen más cuadros de insuficiencia renal crónica, ¿ya? Habría que tener ese cuidado, pero si la artritis es persistente, es prolongada, hay que darlos mucho tiempo, ahí no es ni modo, ¿no? Uno balancea y dice, no, yo no lo puedo dejar que mi paciente se deforme, a la larga por la insuficiencia renal crónica, y ese es un efecto colateral importante de los AINES. El síndrome de Sjögren hay una clase para ello, no voy a demorarme. La artritis reumatoidea algunas veces se asocia a vasculitis, inflamación de vasos sanguíneos, que por ejemplo irrigan, arterias que irrigan los dedos de los pies, y entonces esta vasculitis va a llevar a que no circule adecuadamente la sangre, hay que hipoxia, o a llegar a nutrientes, y la resultante es una necrosis de dedos, ¿no? Necrosis. Se forman úlceras necróticas, hay que amputar esos dedos, esas son las vasculitis reumatoides. Cuando se haga vasculitis sistémica o lupus, ahí se va a dar con mucha mayor frecuencia estas vasculitis a nivel de arterias périas, en este caso, ¿no? De los dedos digitales, perdón, arterias digitales. Pero también puede ser más antes, a nivel de arterias périas. Entonces, en el laboratorio, como les he estado mencionando, hay una anemia usualmente en un inicio hipocrónica por el secuestro de fierro, microcítica, hipocrónica por el secuestro de fierro, y después empieza a ser normocítica, normocrónica. Los reactantes de fase aguda
llámese proteína C reactiva, velocidades de sedimentación que están elevadas durante los procesos de actividad en la cual se da la autoinmunidad. Entonces ahí se va a producir exceso de citocinas y se va a producir elevación de la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva en elevados picos. Y en lo que es serología, búsqueda de autoanticuerpos en enfermedades autoinmunitarias casi todas, los investigadores lo que tienen es buscar autoanticuerpos con determinados antígenos que nos ayuden en el diagnóstico de esas enfermedades. Y en lo que es artritis reumatoidea se busca autoanticuerpos, llamado el factor reumatoideo, que no es otra cosa que un autoanticuerpo de inmunoglobulina M dirigido contra una inmunoglobulina G alterada en su composición. El factor reumatoideo usualmente está positivo en un 80% de casos, ahora es un poco menos. Y hoy en día los anticuerpos anticitrulina también son muy importantes en el diagnóstico. ¿Ya? Se tienen los dos. Factor reumatoideo y anticuerpos anticitrulina que nos ayuden en el diagnóstico de artritis reumatoidea. Vamos a ver que no siempre están positivos. Esto tiene una positividad alrededor del 60-70% y esto un poquito más, 70-80%. Entonces, se piden los dos porque entre los dos ya suman más, ¿no? Pero no es que siempre vamos a tener serología positiva. Puedo tener un paciente con un cuadro muy característico, un cuadro clínico muy característico de artritis reumatoidea y tener serología negativa. Tanto el factor reumatoideo como anticuerpos anticitrulina ser negativos. Entonces muchos médicos dicen, está negativo, no tienes nada. No, sí puedes tener, ¿ya? Porque la clínica es muy importante en el diagnóstico de estas enfermedades. La radiografía, vamos a ver, antes cobraba mayor importancia, ahora no tanto. En unas etapas iniciales, a nivel de las articulaciones comprometidas, va a haber aumento de volumen de las partes blandas, osteoporosis yucta articular, osteoporosis alrededor de las articulaciones. En un periodo de estado puede haber ya pinzamiento articular. ¿A qué se refiere el pinzamiento articular? A que se va destruyendo el cartílago articular y entonces la articulación de tener un espacio articular, me imagino, de 5 centímetros, al perderse el cartílago articular, ese espacio se disminuye. A eso se refiere el pinzamiento articular, disminución del espacio articular por pérdida del cartílago articular. El proceso inflamatorio va produciendo eso, destrucción del cartílago articular, ¿ya? Y en lo que es artritis reumatoidea se va a producir también lo que es erosión ósea periarticular. Hay una destrucción en la periferia, en la parte periférica de la articulación de un hueso comprometido. En una radiografía lo vamos a ver esto. Y en un estado avanzado ya hay desviaciones del eje, deformidad articular, inflexo, extensión, les he dicho mayormente, anquilosis ósea, se destruye totalmente el cartílago articular y ese hueso y esa articulación ya no se mueve y eso se llama anquilosis ósea, ¿ya? Por pérdida total del cartílago articular. Se pueden formar quistes subcondrales. Entonces, acá tenemos una rodilla de un paciente que tiene artritis reumatoidea. Hay varias de las lesiones que he descrito. Lo más importante tal vez sea esto, ¿no? La pérdida del espacio articular. Todo esto negrito viene a ser el cartílago articular. Radiográficamente la parte negrita es el cartílago articular. Ese cartílago articular comienza a destruirse y entonces se pierde el espacio articular y hueso con hueso comienzan a juntarse, ¿ya? A juntarse. De un lado lo importante entonces es la pérdida del cartílago articular y de otro lado son las erosiones óseas periarticulares. Las erosiones no se dan acá en el centro, sino en la región marginal del hueso, en este lado. Se da una imagen erosiva, una erosión, ¿ya? Ahí pueden ver como una imagen lítica, esa es una imagen erosiva, con pérdida de la continuidad de la superficie articular. Acá no hay superficie articular. Y entonces el proceso autoinmunitario, inmunoinflamatorio, está destruyendo al hueso por este ladito, ¿sí? Una erosión ósea, que es la lesión característica de la artritis reumatoidea, pero no única. Otras entidades también pueden dar erosiones óseas. Y la segunda es la pérdida del cartílago articular. Las dos
consideraciones patológicas más importantes de artritis reumatoidea. Ahora, en lo que es el diagnóstico, antes se mencionaba esto años de años, que para el diagnóstico tendría que haber rigidez matinal, o sea, endurecimiento de las manos mayor bien. Ahora ya no se considera esto, pero en la práctica vemos pacientes, mi mano se está poniendo dura, doctor, dura, no puedo moverla. Amanece y está dura 1, 2 horas, 3 horas. Eso me ayuda mucho en el diagnóstico de artritis reumatoidea. Eso se llama rigidez matinal. La artritis de 3 o más articulaciones. Artritis en manos era muy importante. Artritis simétrica, lo que les he dicho, era muy importante. La presencia de nódulos reumatoides, muy importante. La positividad del factor reumatoide era muy importante. Cambios radiográficos característicos como la erosión ósea era muy importante. Y antes se decía que para que yo haga el diagnóstico de artritis reumatoidea, tendría que haberse cumplido 4 de estos 7 criterios y con eso yo hago el diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Sí? Pero hoy en día ha cambiado esto. Y esto es del 2010, ya tiene tiempo también de aplicado, pero estos son ahora se trata de diagnosticar artritis reumatoidea en base a consideraciones de puntajes, scores, que para diversas enfermedades autoinmunitarias hoy en día se tiene que establecer estos scores, ¿ya? Puntajes, para decir si estoy o no frente a un descontar de enfermedad. Es bien importante, sí es bien importante. Pero tal vez como estudiantes y uno ya en la práctica clínica, los mismos médicos especialistas, reumatólogos, no es que uno se tenga que estar abordando punto por punto para ayudar si tiene o no tiene artritis reumatoidea. Ya uno utiliza su experiencia, utiliza todos los datos clínicos que hemos mencionado para decir, ¿es artritis reumatoidea o no es artritis reumatoidea? Pero lo cierto es que entonces existen criterios para clasificar artritis reumatoidea en base a puntajes y entonces, por ejemplo, el compromiso articular, se le da 5 puntos a aquel paciente que tiene 10 articulaciones comprometidas, pero por lo menos tiene que estar una articulación pequeña. No quiero entrar en el detalle de estos puntajes. Articulaciones grandes tienen menos puntaje, pero las articulaciones pequeñas tienen mucho mayor puntaje. Entonces es más importante cuando se compromete a la mano o los pies que una articulación grande como las rodillas, ¿no? Pero bueno, 5 puntos ya se tienen cuando hay 10 o más articulaciones comprometidas, pero siempre tiene que estar una articulación pequeña. ¿Y qué hay de la serología? El factor reumatoideo y los anti-CCP. Los cuerpos anticitulinos son los anti-CCP. Si están negativos 0 puntos, y si están positivos, débil positivos 2 puntos, y si están altamente positivos 3 puntos, 3 veces por encima del valor normal. Esto es bien importante, ¿ya? Y no solo para artritis reumatoidea, las otras enfermedades autoinmunitarias, los títulos bien altos de autoanticuerpos tienen mucha importancia en el diagnóstico. No solamente decir positivo o negativo, no, los títulos. Hoy en los laboratorios nos dan títulos, si tienen que estar 3 veces, usualmente nosotros también 2 o 3 veces más altos de los valores normales, ¿ya? Y entonces el factor reumatoideo o los anti-CCP, cuando son fuertemente positivos, tienen un puntaje de 3, ¿sí? Los reactantes de fase aguda, proteínas C reactivo, velocidad de segmentación incrementados, elevados en sus valores, tienen un puntito, cualquiera de los dos. Y esto también es bien importante, la duración de los síntomas. Yo les dije que las enfermedades crónicas, el punto de limitación es las 6 semanas. 6 semanas hacia abajo, agudo. 6 semanas hacia adelante, crónico. Las enfermedades autoinmunitarias son crónicas, 6 semanas o más, y acá lo vemos, ¿ya? Entonces, cuando duran mayor de 6 semanas, ya nos dan un punto. Si es menos de 6 semanas, 0 puntos. Pero ahí viene la pregunta. O sea, yo necesariamente tengo que esperar 6 semanas o más para hacer el diagnóstico y yo ya les adelanté algo. La respuesta es no, ¿ya? Porque esto me da un puntito nomás. Para yo hacer el diagnóstico, decir una puntuación mayor o igual a 6 es necesaria para ya clasificar a un paciente con artritis reumatoidea definitiva. 6. Y si yo desde un punto de vista clínico ya tengo 5 puntos, 10 o más articulaciones, y con que tenga el factor reumatoideo
positivo o al anti-CCP positivo, si tengo velocidad de cimentación elevada, proteína reactiva elevada, con eso me es suficiente para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿se puede hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea antes de las 6 semanas? La respuesta es sí. ¿Ya? Hoy día se trata de hacer el diagnóstico de enfermedades autoinmunitarias, de toda la artritis reumatoidea, a la brevedad posible. No podemos esperar un tiempo más de 6 semanas a que se cumplan los criterios, a ver cómo va, y ese es un tiempo perdido precioso. Hoy día es muy importante diagnosticar oportunamente una enfermedad lo antes posible, iniciar un tratamiento lo antes posible, y eso es bien importante en el pronóstico de la enfermedad. Iniciar lo antes posible el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Entonces, la evolución ya sabemos cómo pueden evolucionar las enfermedades autoinmunitarias y en las cuestiones de pronóstico hay varios factores, dentro de ellos, cuando el tiempo de enfermedad es mayor de 2 años, cuando el paciente tiene una personalidad de tendencia depresiva, cuando el factor socioeconómico es bajo porque no hay para comprar los medicamentos, cuando el factor reumatoideo es positivo en títulos altos, la presencia de vasculitis cutáneas como esos dedos necrotizados, la presencia de nódulos reumatoides, todo el mismo uso de corticoides prolongadamente, todo ello nos habla de un factor pronóstico adverso, ¿ya? De un factor pronóstico adverso. Y en el tratamiento de artritis reumatoidea hay 4 pilares: la educación, terapia física, terapia medicamentosa y terapia quirúrgica. Educación. Siempre a todo paciente que viene al consultorio hay que explicarle, número 1, en qué consiste la enfermedad, para que el paciente esté tranquilo. ¿Ya? Usted tiene una enfermedad autoinmune de base genética, por lo tanto no se va a curar, pero con el tratamiento sí usted va a mejorar sustancialmente, ¿no? Siempre hay que darle positividad a las respuestas. Hay que decirle que un gran desencadenante de ellos es el estrés, y el control emocional de eso implica controlar el estrés. Desde luego que eso no es nada fácil, como les dije, y eso requiere de psicoterapéuticas especializadas en el control emocional. En lo que es nutrición, mucho se le echa la culpa a las carnes. Todo el mundo que tiene diario de un huesito, ya las mamás y los papás no dejan de lado las carnes, y las carnes en realidad no tienen que ver nada en esto. El paciente puede comer de todo, la alimentación no tiene nada que ver, pero desde luego que algún tipo de alimentos influencian en la generación de inflamación, sí, ¿no? El comer omega 3, pescadito, desde luego que disminuye el proceso inflamatorio, y todo lo que es verduras, vegetales en general, no quiero entrar en detalle, también tienen poderes antioxidantes. Hay vitaminas, hay minerales que tienen propiedades antioxidantes y por lo tanto menos generación de radicales libres de oxígeno y tienen un menor proceso inflamatorio. La rehabilitación física es importante también. Cuando hay etapas de actividad articular, el paciente tiene bastante actividad, signos flogósicos, articulares, hinchazón. En esas etapas uno no lo manda a fisioterapia. ¿Por qué? Porque le comienzan a hacer movimientos y cualquier tipo de sobreactividad física va a incrementar el proceso inflamatorio. Entonces, en etapas de actividad articular no se manda al fisioterapeuta. Se lo debería mandar, tal vez sí, si saben aplicarlo, y se aplica hielo sobre todo, ¿no? Todo lo que es frío. Cuando hay inflamación, la aplicación de frío alivia bastante el dolor. Pero cuando se manda a medicina física es cuando el paciente ya ha superado el proceso inflamatorio, lo ha superado más de un 50%, y entonces hay algunas secuelas de limitación articular, y entonces ahí sí se necesita de fisioterapia. ¿Para qué? Para mejorar los rangos del movimiento articular por el proceso inflamatorio aumentado en la rigidez de esas articulaciones. Diferentes tipos de medicamentos, de aplicación de medios físicos para mejorar el rango articular en medicina física. Seguramente ustedes también han rotado por medicina física y saben de la aplicación de medios físicos, máquinas para generar en esencia calor y mejorar los rangos de movimiento articular y de fuerza muscular también. Y en lo que es medicamentos, tal vez la parte más importante en el tratamiento de artritis reumatoidea. De cajón hay que utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Pueden ser
inhibidores COX-2 o pueden ser inhibidores COX-1, COX-2. Hoy en día, pues la tendencia es utilizar inhibidores COX-2 y en esencia porque dan menos efectos colaterales gástricos, gastritis, ¿ya? Los antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores COX-2 específicos, meloxicam, como les dije, los celecoxib y los etericoxib son los que más se utilizan hoy en día. Los meloxicanes son los más baratos, como les digo, y los otros son más caritos. Y cada antiinflamatorio en esteroideo es respuesta individual paciente, ¿ya? No hay uno que diga que es mejor que el otro, no. Cada paciente va a reaccionar en forma distinta a alguno de ellos. A algunos les caerá muy bien el meloxicam, a otros mucho mejor el celecoxib y a otros mejor los etericoxib, es cuestión de probar. Y siempre la economía juega acá, ¿por qué? Porque es a largo plazo el tratamiento. Los corticoides siempre tienen que tener en mente que en lo posible tratar de evitar corticoides. Ese es el hecho. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos indeseables los corticoides. Y peor si son administrados a largo plazo. La tendencia entonces tiene que ser, si yo tengo que evitar corticoides porque no puedo controlarlos con antiinflamatorios no esteroideos, porque no puedo controlarlos con estos medicamentos tardes, tendré que hacer uso de corticoides. Y siempre con la tendencia de dar el menor tiempo posible y la menor dosis posible, ¿ya? Esa tiene que ser la orientación. El corticoide que más se utiliza es la prednisona en dosis antiinflamatoria, justamente es de 5 a 15 miligramos. Esa es la dosis antiinflamatoria de la prednisona que tenemos que utilizar. Podemos utilizar 5, podemos utilizar 10, si la cosa está fuerte, podemos utilizar hasta 15 miligramos de prednisona diaria por día, 15 miligramos por día, ¿ya? ¿Se puede utilizar la verificación corticoide de depósito? Sí. Si tengo una artritis reumatoidea, la parte dominantemente tiene una rodilla inflamada, es la que más inflama, que está relativamente bien, en esa rodilla tendré que inyectar corticoides de depósito, ¿sí? Usualmente se utilizan 50 miligramos de triamcinolona en forma de acetato de triamcinolona, corticoides de depósito, ¿ya? Y después el tratamiento de los DARMs, drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad DARMs, así se llama. Drogas antirreumáticas que modifican la enfermedad. ¿En qué sentido se llaman eso? Son drogas también llamadas antirremisivas. Pero esos nombres en realidad no están bien puestos. En primer lugar, no remiten la enfermedad. La remisión significa, ya me quitó todos los síntomas y yo quedo bien, ¿no? Drogas antirremisivas. Y lo otro, modificadores de la enfermedad, en realidad no modifican el curso natural de la enfermedad. El curso natural de la enfermedad, esos cursos monocíclicos, policíclicos, progresivos, ya están dados, así vienen, sí, eso viene genéticamente. Ya estos medicamentos no van a modificar ese curso evolutivo. Pero esos dos nombres son los que se utilizan, antirremisivos o drogas modificadoras de evolución de la enfermedad, los DARMs. ¿Y qué medicamentos hay ahí? El que más se utiliza es el metronidazol, ¿ya? Actúan sobre todo a nivel de los linfocitos TGP1 en este caso, pero también TGP2. Porque voy a aprovechar, porque los TGP2 la inmunidad humoral también se da, justamente porque hay autoanticuerpos. Los anticuerpos son de inmunidad humoral, y en la artritis reumatoidea tengo autoanticuerpos como el factor reumatoideo que los anti-CCP, anticuerpos anticitulina, ¿ya? Por eso es que les digo, siempre se dan las dos cosas. El metronidazol actúa básicamente en TGP1, macrófagos para suprimir autoinmunidad celular, reduce el aspecto polato reductasa, ahí interviene. Las situaciones que hace producir menos cantidad de citocinas proinflamatorias en niveles de células. Eso es el metotrexato en esencia. Se utiliza entonces, cada vez son más, han comienzo 7.5 miligramos por semana, después 10, después 15, ahora 20, 25 miligramos de metotrexato por semana. Esa es la dosis que se utiliza de metotrexato. Cuando uno utiliza metotrexato para tratar cáncer, utiliza dosis de 50 miligramos semanales. Los reumatólogos lo tratamos en dosis de la mitad hacia abajo de 25 miligramos hacia abajo. Ese es el metotrexato. Hay otros también DARMs como la sulfasalacina, 2 gramos por día. La leflunomide, 20 miligramos por día. También se puede utilizar antimaláricos, cloroquina o hidroxicloroquina, que se utilizan más en lupus que en artritis reumatoidea.
Y usualmente con esto se logra un adecuado control de la enfermedad, adecuado control de la enfermedad. El paciente tiene que estar mucho mejor de sus síntomas, debe haber reducido más de un 50% de sus síntomas, 70%, 80%, y entonces el tratamiento se prolonga. El tratamiento es prolongado, es meses, años. Y cuando ya no tiene síntomas o son mínimos, poco a poco se comienza a dejar el tratamiento, nunca se deja de golpe. Al paciente no se le puede decir, yo le voy a dar 6 meses y usted después va a quedar sano, va a quedar mucho mejor. No, no se le puede dar un tiempo. ¿Ya? El hecho de que cuando esté mejor, el paciente haya mejorado casi 80% de los síntomas, son mínimos ya los síntomas, los refuerzos más seguros ya están negativos. Ha entrado en lo que se llama remisión de la enfermedad, entre comillas, remisión también. Se comienza a suspender los medicamentos. Siempre se comienza por los corticoides, que son los que producen más efectos indeseables. Después, poco a poco se van suspendiendo los antiinflamatorios no esteroideos. Y después ya se suprimen los DARPs, ¿ya? Y eso es progresivo, meses ahí. Cuando se suspende de golpe, la enfermedad se reactiva rápido, peor. ¿Ya? Nunca se suspende de golpe estos tratamientos. ¿Y la terapia biológica en qué consiste? Sabemos que esto es una forma de autoinmunidad, que hay interleucinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las interleucinas proinflamatorias que producen más daño en la artritis reumatoidea? Factor de necrosis tumoral, interleucin 1, interleucin 6, interleucin 17. ¿Ya? Entonces, hoy en día la industria farmacéutica produce anticuerpos monoclonales contra estas interleucinas para neutralizar el efecto proinflamatorio de estas interleucinas. Eso es lo que se llama terapia biológica. Ya terapia biológica. Que ya tiene buen tiempo, ya algo de 15 a 20 años ya tiene la terapia biológica. Y que son los que tienen mucho mayor efecto cuando la enfermedad no tiende a remisir con el uso de los anteriores medicamentos que utilizaron. Ahí se hace uso de la terapia biológica. ¿Ya? Entonces, con la terapia biológica se logra ya un mayor resultado en cuanto a lo que es remisión de la enfermedad. Ya no voy a entrar en detalle, pero son sumamente costosos, un promedio de 4.000 a 5.000 soles mensuales cada uno de esos tratamientos mensuales. ¿Y el paciente cuánto tiempo tiene que recibir? Muchas veces años, 5 años, 10 años. ¿Quién está en capacidad de gastar 4.000 soles mensuales solo en terapia biológica y decirle al paciente, mire, esto es para controlar, no es para curar? No hay nada que la cure. Son 4.000 soles. Es muy difícil que la persona pueda curar de ese dinero, solamente los que tienen seguros privados tienen acceso a estos medicamentos. El CIS en algunos hospitales públicos también es lo público. En el hospital donde el lado de trabajo, decimos que utilizar la terapia biológica, anti-interleucin 6, antifactor tumoral, y en la parte privada del trabajo, por seguros también al inicio. Esos pacientes están mucho mejor, pero tampoco están curados. Hay algunos de ellos, 20% que siempre son progresivos y tienen un curso muy agresivo. ¿Les ayuda? Desde luego que sí les ayuda. ¿Ya? Esa es la terapia biológica. Interleucin 1, factor de necrosis tumoral, comparten muchos efectos proinflamatorios, no voy a entrar en el detalle. El efecto proinflamatorio de estas interleucinas, y entonces se producen anticuerpos monoclonales para neutralizar al mismo factor de necrosis tumoral, unirse al factor de necrosis tumoral para que no produzca su efecto proinflamatorio. Ese medicamento se llama infliximab, y hay anticuerpos monoclonales que se utilizan contra los receptores del factor de necrosis tumoral. Ese medicamento se llama etanercept, de tal manera que bloqueando el receptor se bloquea la unión del factor de necrosis tumoral a su receptor. Hay otros anticuerpos monoclonales en artritis reumatoidea, por ejemplo, a nivel de linfocitos B, los linfocitos B, hay el anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se llama rituximab, anticuerpo monoclonal anti-CD20. Este CD20 tiene que ver mucho con sobreactivación de linfocitos B y la sobreactivación de linfocitos B
Se ha visto que interviene en artritis reumatoidea también, pero no es un medicamento de terapia biológica de elección. Estos anti-CD20 se utilizan más en lupus, se utilizan en síndrome de Sjögren, se utilizan en lupus, más en autoinmunidad humoral, porque ahí están implicados los linfocitos B. El rituximab. Ya, hasta ahí sería su clase, muchachos. Si tienen preguntas, me pueden hacer, los presenciales o los virtuales, sobre artritis reumatoidea. ¿Cuándo se dice que el factor reumatoidea es fuertemente ya bien positivo? Bueno, depende de los laboratorios. Usualmente, unos laboratorios tienen títulos de 8, factor reumatoidea, 8 unidades por mililitro positivos, ¿ya? Y otros hasta 14. Entonces, si un factor reumatoidea en un laboratorio que me da títulos normales de 8, me llega el 16, eso es positivo. Más de 8 ya es positivo. Más de 8 es positivo, ¿ya? Si eso está doblado a 3 veces, ya cobramos puntaje en el diagnóstico 8 por 3, 24. ¿Ya? Factor reumatoideo títulos de 24. Ahí, hermano, positividades que pasan a los 8, pasan a los 14, dependiendo del laboratorio. Y para consideraciones diagnósticas de importancia, 3 veces ese valor. Pueden llegar a 120, pueden llegar a 500, pueden llegar a 1000. Ciclos muy altos. Un ciclo muy alto ya, declarado ya la de artritis reumatoidea, o simplemente de ciclos muy altos, no. ¿Qué más? La terapia que predispone a esta actividad de inmunosupresión. Tiene que tener un caso. Todas las terapias inmunosupresoras, corticoides en dosis de 1 o 2 miligramos por kilo por día. El metotrexato es un inmunosupresor, pero no es un inmunosupresor tan agresivo, tan inmunosupresor. Leflunomid es inmunosupresor, pero tampoco es tan inmunosupresor. La terapia biológica sí son inmunosupresores. Yo no puedo decir, si yo estoy suprimiendo la autoinmunidad, en este caso más celular, citocinas proinflamatorias. De todas maneras, que cuando nos definen la autoinmunidad celular contra microorganismos intracelulares, en la lucha de microorganismos intracelulares con la lucha del cáncer. Entonces, a la larga, como ya tienen 20 años de uso, se ha visto que la frecuencia de las infecciones realmente es baja, 2%, y la presencia en el desarrollo de cánceres también es bien baja, ¿ya? De tal manera que esta terapia biológica de largo, pues, en cuestión de beneficios, supera a lo que es efectos de inmunosupresión. Entonces, ¿qué hay que dar? Hay que dar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir, Luis? Claro. El Cushing se produce a más dosis, más Cushing probado. Pero puede producirse con 5 miligramos por día, sí, con 10, con 15, con 20, con 30, depende. Hay pacientes también que no realizan Cushing, se lee 2 años no hay Cushing. El Cushing es algo que le digo, no pone morfina al paciente, la distribución de la grasa corporal. Es algo que una vez que se suspenden los corticoides con regresión a Cushing, hacen sus estrías más bien atróficas, ¿ya? Pero el efecto inicial de los corticoides, bueno, hay varios, pues, son osteoporosis, adelgazamiento, atrofia de tejidos. Entonces, siempre por eso utilizar la menor dosis posible. Pero eso del Cushing es relativo, como digo, algunos no les dan dosis altas. Y otros que tardan rapidito, otros que tienen tiempo y otros que tardan semana o 2 semanas. Sí, por ahí. ¿Qué más? Digamos, en un paciente que tiene pero sin clínica, ¿se consideraría que no. Sí. Por ejemplo, alguien dice tiene artritis reumatoidea, ¿ya? Tiene ya la artritis reumatoidea. Y es muy posible, como es, bueno, siempre hay una tendencia de evitar en nuestros enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Estos alcohólicos de complejo mayor se va a dar más entre hermanos, parecidos, entonces tiene más predisposición. Pero la posibilidad de que a un familiar le dé un padre que tiene artritis reumatoidea, la posibilidad de que le dé es baja realmente, 3-4%. La población normal es 1%, y
ya los hijos de 3-4%. Es baja, por eso se les permite tener hijos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, uno de nosotros tiene índice de quiero saber si mi hermano me va a dar o no. Entonces, le pedimos la serología, factor hematoidemia y CCP. Y si son positivos, ese le puede dar a largo plazo una artritis reumatoidea. Y el hermano que es negativo tiene muy pocas posibilidades de que le dé artritis reumatoidea. A eso sirve, ¿ya? Pero no es diagnóstico de ninguna manera que tiene positividad de esto. Yo voy a decir, ya tienes artritis reumatoidea. Lo básico es la clínica, ¿ya? ¿Qué más? El uso de corticoides de bajo mineralocorticoides ¿Ya? funciona mejor que la planizana. Sí, los mineralocorticoides son de reacción provocada, dexametasona y betametasona. Esos producen más efectos indeseables. Por eso esos no se utilizan, ni betametasona ni dexametasona. Si tengo que dar en algún momento, se pueden analizar vía parenteral, dexametasona lo doy por un corto tiempo. ¿Ya? Si tienen efectos mineralocorticoides más importantes, estas cosas. Y los otros, reacción intermedia, prednisona, triamcinolona, reacción de reacción intermedia, no tienen ese efecto mineralocorticoide. Por eso es que se pueden utilizar, y son de hecho los que más se utilizan largo tiempo. ¿Ya? Tienen menos efectos indeseables que los de acción provocada, que se tienen mineralocorticoides. Cuando es un proceso inflamatorio duro, sí. Hay un proceso, por eso es que se tiene que actuar rápido. Hay un proceso inflamatorio rápido, hay que desinflamar. El objetivo es producir desinflamación, ¿ya? Reducir los ciclos globóticos lo más antes posible, porque si tú dejas inflamada una articulación, esa inflamación rápida lleva a que lo más importante es la destrucción del cartílago articular. Se destruye el cartílago articular y eso no se recupera con nada. No hay colágeno, no hay cartílago, no hay condroitinas, glucosaminas, todo lo que sale en el comercio, nada regenera el cartílago articular, nada, ¿ya? Entonces, el objetivo es reducir el proceso inflamatorio lo más antes posible. Si reducir el proceso inflamatorio, vamos a evitar que haya destrucción del cartílago y por lo tanto deformidad. Pero cuando ya hay destrucción del cartílago y ya hay deformidad, eso no reacciona con nada. Esa deformidad ahí se queda, ¿ya? Hoy en día hay pues, prótesis de todas las articulaciones, de todas. El comercio es así. Entonces, uno que tiene artritis reumatoidea ya promedio 1 kilo si es a nivel de la metacarpofalange segundo, ya con una prótesis para que recuperes, o de la rodilla, o de la cadera, o del tobillo, o del codo, para todo el prótesis hoy en día. ¿Pero quedan igual? La respuesta es no. No es igual que lo granular, ¿no? ¿Qué más? No. Cuando tiene aparece Los nódulos, ya. Esos se los tienen que sacar. Sí, no tienen mucha importancia, son chicos. Algunos son sensibles con la superficie espesora, sobre todo en la superficie, a veces con un nódulo. Ya, hay formas con otros chicos también, pero son chiquititos. Acá es un poco cuando tienen una actividad manual que tengan que realizar el roce del pelo, entonces sí, el traumatología es un cuerpocito, los ángeles, eso no es problema, pero sí es un factor de mal pronóstico, no lo reumatoide. Pero no son nódulos de Bouchard, ¿no? No, eso es artrosis, Bouchard, en las metafalanges proximales y en las falanges distales en el fémur. Pero no son nódulos, son osteofitos, crecimientos de hueso. Eso es en artrosis o osteoartritis de manos, ¿ya? Tienen una clase también de eso. Ya chicos, les agradezco mucho su atención. La mañana, no sé si vendrá mañana el doctor Cervantes, porque está de día. ¿De Lima? ¿Te ha dejado de recuperar? Sí, dijo, no quiero funciones de hacer el sábado, o si no, la siguiente semana, el viernes. Ya. Ya, me avisas. Sí, ¿Ya? ¿Alguna pregunta a los compañeros virtuales? Bueno, entonces, Ruel, estamos en contacto cualquier cosita, ¿ya? Gracias.
Sin problema, que le pongo, sí.